Muy buenas tardes. Hoy es 2 de mayo del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Yo soy abogado penalista y criminólogo de la Universidad Santiago de Cali. Vamos a estudiar hoy en esta pequeña conferencia un tema que había dejado pendiente en otro conversatorio, y es el del conocimiento para condenar en rigor de la ley 906 del 2004, o sea, el sistema penal acusatorio. Retomando el asunto, había pues explicado en la conferencia anterior de cómo se modulaba anteriormente un término que era el de la certeza para poder condenar. Así, por ejemplo, la ley 600 del 2000, que es el Código de Procedimiento Penal anterior, decía, o dice, porque todavía pues está vigente la ley 600, cuando en su artículo 232 señala lo siguiente: no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado. Entonces quise yo pues hacer una claridad en relación con ese asunto, porque en rigor de la ley 906 del 2004 pues los términos conceptuales son muy diferentes. Así, por ejemplo, vamos a encontrar que se hace mención a probabilidad y conocimiento más allá de toda duda razonable para dictar sentencia condenatoria. Incluso la ley 906 en el artículo 7º dice lo siguiente: para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. De igual manera, en su artículo 372 y 382 señala la ley 906, así por ejemplo, en el primer artículo señala que las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materias del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Asimismo, el 381, no es 382 sino 381, dice: para condenarse requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Los dos sistemas procesales penales son muy diferentes en sus principios. Primero, la ley 600 del 2000, que es el código anterior, procedimiento penal anterior, pues se regulaba esencialmente por el principio de investigación integral, donde se debe investigar tanto lo favorable como lo desfavorable, y todo eso se llegaba a un proceso. Todas las pruebas se recopilaban en un proceso en donde finalmente el juez pues iba a dictar la sentencia, bien sea absolutoria o condenatoria, mientras que en la ley 906 los principios básicos y pilares fundamentales del sistema penal acusatorio, como son el de inmediación, el de la oralidad, el de la publicidad y el de la contradicción, hacen regular de una manera muy diferente el procedimiento, porque el juez solamente tendrá el conocimiento, o en este caso pues tomará la decisión fundado en las pruebas que hayan sido debatidas en el desarrollo del juicio oral. También bajo el principio de publicidad, porque hablábamos en una conferencia anterior que no solamente la conciencia subjetiva del juez la que va a llevar al conocimiento, sino que también hay una conciencia social por parte del público que asiste a un juicio público y oral. Esa es una garantía donde se dan en desarrollo obviamente ciertos presupuestos para que finalmente el juez, cuando tome su decisión, por supuesto que tiene que ir en un consenso generalizado. De manera pues que básicamente decimos nosotros que la diferenciación con la ley 600 del concepto de certeza por el de ahora, que es el de conocimiento, pues tiene unos asuntos que son de epistemológico y de conceptuales que se tienen que
clarificar. Por esa razón me hacía un reenvío a una gran obra que es la de Nicolás Framarinos de Malatesta, que se llama La lógica de las pruebas en materia criminal, porque allí se hace un estudio muy concienzudo acerca de este tema de la certeza para condenar, que ahora se toma con la ley 906 como el conocimiento más que el convencimiento, como explicaba tal vez anteriormente, de que una cosa es convencer y otra cosa es llevar el conocimiento al juez, el cual percibe directamente a través de lo que él puede percibir en desarrollo del juicio oral, a través de sus sentidos, para tomar entonces una decisión con base en esas pruebas que hayan sido debidamente ingresadas al juicio. Eso se complementa con un asunto que también se trae y se regula en el artículo 336, porque hablamos de también probabilidad. La probabilidad en el artículo 336 es el pilar fundamental de un principio ritual de garantía dentro del derecho penal, porque hablamos de que es el nulo el juicio sin una acusación, nulo iudicio sin acusaciones, sin defensiones. Nulo es un juicio si no hay una acusación. En este sistema procesal nuestro, el fiscal es el que tiene la carga de la prueba y él hace su escrito de acusación, lo presenta y lleva a una audiencia posteriormente que se llama audiencia de acusación, para que se plantean los cargos o los presupuestos probatorios por los cuales él piensa que con probabilidad de verdad pueda afirmar de que la persona está incurso pues en una conducta punible, y también hay una responsabilidad penal, sea como autor o como partícipe. Entonces, cuando hablamos de probabilidad, y por eso el asunto, concatenándolo con la lógica de las pruebas en materia criminal, se hacen una clarificación de que la probabilidad es aquello que ya comienza a entra en el campo de la certeza o de la verdad, porque en este aspecto de la probabilidad es lo que posiblemente ya tenga visos de que hay una verdad en relación con lo que sustancialmente se está investigando. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de probabilidad, el artículo 417, cuando se trata el asunto de la prueba pericial, hace referencia, precisa muy bien el artículo 417, que cuando el perito, a él se le pregunta y él dice con qué, en sus entrevistas, qué métodos fue el que aplicó, y dice textualmente el 417 en su numeral sexto que sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza. Fíjese bien que la ley 906 quizás allí es donde más hace, donde dentro de todo el articulado habla de la certeza. La certeza de la cual pues se hacía referencia anteriormente es cuando se tiene plenamente que no existe ninguna duda en relación con el conocimiento que se tiene para condenar. Por eso la ley 600 quizás siempre traía bien la terminología de la certeza, pues porque ella no admite ninguna duda al respecto. Sin embargo, ahora la ley 906 pues nos hace alusión es al conocimiento para condenar, más allá de la duda razonable. Es quizás uno de los términos conceptuales que tal vez dé lugar a algunas interpretaciones hasta equivocadas, debido a que pues podemos decir nosotros que certeza es el término que más se debería emplear por cuando se refiere a que no existe ninguna duda y que queda claramente establecida la verdad aproximada en relación con cualquier tipo de investigación. Por eso es que la certeza se utiliza en el artículo 417 al perito y se le pregunta entonces que si las técnicas son de orientación, de probabilidad y de certeza. En muchos exámenes
En criminalística, por ejemplo, cuando se trata de balística, en los proyectiles, cuando era investigador criminalístico, se le pedía para que se hiciera un cotejo si el proyectil presentaba entonces unos residuos de una sustancia que al parecer podía ser de sangre. Entonces, cuando se recuperan esos proyectiles en el cuerpo humano, entonces se envían al laboratorio y de esos proyectiles es que se extrae o se saca unas partículas para que se pueda determinar por parte del técnico en medicina legal, el criminalístico, si eso corresponde realmente a sangre humana. Quizás entonces cuando se hace esa prueba de orientación, pues no va a quedar en una segunda posibilidad, porque toda la que se saca de allí ya no le permitirá para lo que pueda ser un examen no de orientación, sino el paso siguiente, que es el de probabilidad, y más allá, que es el de la certeza. Hay que tener mucho cuidado en esos tres aspectos, porque ya en concordancia con lo que estamos analizando sobre el conocimiento para condenar, pues una cosa es la probabilidad y otra cosa sería la certeza. Fíjense entonces que por términos conceptuales, pues más bien mejor debió haber dicho la ley 906, hablar de la certeza y no del conocimiento, más allá de toda duda razonable. Habrá que mirar a ver cuáles fueron las discusiones en los anales del Congreso para que se hubiera tomado la decisión en tal sentido. Ahora, cuando la norma dice, la ley 906 dice el conocimiento, cuáles son los medios de conocimiento, como se refiere al artículo 382, pues allí dice que son la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. De manera que dentro de esa libertad probatoria también podemos decir nosotros que no solamente estos medios son los de conocimiento, los que usualmente se dan en cualquier clase de investigación, como los que regularmente se obtienen a través de los testimonios y de la prueba pericial, o los testimonios con los técnicos periciales o técnicos científicos, más que dentro del argot que se utiliza normalmente en una investigación, referido pues a aquel que tiene un conocimiento científico sobre una materia. Puede ser, por ejemplo, el médico legista tratándose en relación pues con delitos sexuales, por ejemplo, el estudio que se hace en relación con una violación, por ejemplo. Entonces, ya pues entrado más en materia puntualmente en esta conferencia, podemos nosotros escindir o dividir lo que se considera como una probabilidad y también lo que va a llevar al conocimiento más allá de toda duda razonable, que pues entre comillas deberíamos hablar es más de la certeza como tal. Si fíjese bien que allí el artículo 417 en materia de peritos pues están utilizando los términos más de orientación, de probabilidad y de certeza para hacer esa clasificación, llamémoslo así, de aquello que se va aproximando más a la verdad. Entonces, si hay una técnica de orientación, como decía ahorita, en un examen de balística, de cotejo de rastros de sangre, si corresponden a sangre humana, solamente entonces se queda en ese primer plano, que es el de la orientación, pero se requiere es el de la certeza, más allá, incluso caminando más allá de la probabilidad, pasando a lo que va a ser la certeza. Entonces, si eso se aplica en cuanto al estudio pericial, podemos decir también, de igual manera, que desde el punto de vista epistemológico, entonces aquella apreciación subjetiva del juez que le lleve al camino hacia establecer una aproximación a la verdad de acuerdo al derecho sustancial, entonces decimos nosotros que ese juez debe estar plenamente
con el conocimiento más que el convencimiento, como lo dice el artículo 7º, porque una cosa muy diferente es la acción de convencer, es como cuando se trata de sacar de una duda a una persona o de aquello que está en la equivocación y decirla y convencerla de este otro asunto. Entonces no hablemos tanto de convencimiento, mal traído en esos términos el código, porque lo que se debe hablar se debe hablar es más cercano al conocimiento o a la certeza de toda la verdad que trata de establecer. Ese conocimiento, entonces, el juez, con su apreciación subjetiva, la cual también puede estar viciada de errores, y por eso son las causales de casación en un determinado momento si hay algún tipo de equivocación en materia de la apreciación a la cual va a llegar el juez. Entonces, porque el juez también puede equivocarse, por eso pues es normal que se presente primero el recurso de apelación para que sea en segunda instancia el tribunal, en su caso, que entre como superior a resolver todo aquello que sea materia de equivocación de la primera instancia, o en sala de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Allí entonces podemos nosotros ya ir comprendiendo desde un punto de vista epistemológico de aquella estudio que debemos hacer centrado a que la ley 906 de pronto quiso ir un poquito más allá y establecer de que para que se tenga el conocimiento es la apreciación subjetiva a la cual va a llegar el juez a través de esas pruebas que se viertan en el juicio. De pronto me llama la atención recientemente con el caso de Colmenares, porque si ustedes se dan cuenta por los medios publicitarios, pues de medios de comunicación, nos enteramos de la inspección judicial que se hizo a la escena del delito. Un asunto que tuvo que haberse hecho desde mucho tiempo atrás, porque parece ser que en la legislación anterior, pues usualmente nosotros los funcionarios, cuando fuimos funcionarios, pues queríamos que la investigación fuera más objetiva y hacíamos la petición para que se trasladaran los peritos, ya sean planimetristas, fotógrafos, los criminalísticos, para que llegaran a la escena del delito, y entonces hacíamos lo que es la famosa reconstrucción de los hechos, tratando de llegar a la aproximación de una verdad. Es decir, allí en ese evento pues usualmente era el funcionario que se trasladaba al sitio de los hechos para tomar una apreciación objetiva y poder tener una apreciación más objetiva sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero hoy en día, pues como el código, si bien lo dice, como medio de conocimiento, la inspección judicial está consagrada allí en esos términos, pero no quiere decir pues que el despacho del juez deba trasladarse a la escena del delito y hacer la famosa inspección judicial. Pues esa debe hacerlo en primera instancia, o bien sea la fiscalía, o por qué no, pues también la defensa, para que pueda llevarle entonces una ilustración más amplia al juez de conocimiento. Decía que, por ejemplo, con mis investigadores en criminalística, hablábamos de nosotros de que es mucho mejor cuando se lleva al juicio a un perito o un investigador, quien puede hoy en día utilizar la tecnología que se tiene de más alcance y de más avanzada, porque ahorita todos los medios y las comunicaciones digitales se pueden hacer en la reconstrucción de unos hechos desde un plano de 3D, o sea, tridimensional, para que cuando se llegue al juicio y entonces se trate de llevar como una evidencia demostrativa, podamos nosotros decirle al juez: mire, aquí tenemos a través del testigo de acreditación, que es el perito que llevamos a los juicios, para que se haga esa reconstrucción donde objetivamente pueda tomar una decisión el juez. El juez en estos momentos no va a trasladarse de ninguna manera, se va a salir de su sala de audiencia para irse a la escena del delito a hacer la famosa inspección judicial. Entonces, eso quiere decir que contamos, tanto el fiscal como los abogados defensores, contamos con los medios logísticos para los cuales
por los cuales podemos hacer esa reconstrucción en 3D o a través de los medios ya de la comunicación digital, para hacer la reconstrucción de ciertos casos en los que se necesita esclarecer, por ejemplo en materia de homicidios o en accidentes de tránsito. Entonces, usualmente se puede hacer una reconstrucción y llevarla al juicio para que entonces ese testigo, de manera silente, que nos puede incluso ayudar para que el testigo que se sienta a hablar o que ha tenido conocimiento directo pueda hacer una apreciación más objetiva, y el juez, quien está como árbitro, como el juez, el que tiene todas las condiciones y las facultades para dirigir su sala de audiencia, pueda tomar una decisión con fundamento en ese conocimiento que se le lleva a través de los medios que están establecidos en la ley 906. Entonces, una investigación verdaderamente llevada con mucha técnica puede esclarecer casos que normalmente pues se quedan, muchas veces incluso llegan hasta condenas con pírricas y absurdas decisiones que se toman porque están equivocadas, porque no se hicieron los esfuerzos, ingentes esfuerzos a fin de llevar a un juicio unos elementos materiales de prueba o una evidencia física que pueda darle ese amplio conocimiento al juez. Entonces, no solamente entonces se queda como esos medios de conocimiento que son la prueba testimonial o la prueba testimonial pericial o la prueba pericial sino que también hay materia de indicios, y ya lo hablaba en otra ocasión, de que eso se complementa con cada medio de conocimiento, con cada prueba que se lleve a juicio, porque los indicios a veces, teniendo en cuenta que no han desaparecido de la ley 906 como mal puede creerse, porque los indicios obviamente todavía se siguen sosteniendo. Lo que pasa es que erradamente, como estaba en la legislación anterior, en la ley 600 del 2000, se clasificaba como otro medio de prueba, cuando no es así. Los indicios no son un medio de prueba individual, ellos se cotejan y se convergen a través de los medios de conocimiento que se llevan al juicio, se acerca a través de los testimonios o de los elementos ya materiales de prueba, de evidencia físicas que se recojan, o cualquier otro medio que no viole el ordenamiento jurídico, porque también hay una licitud frente a esos medios que se pueden llevar al juicio, siempre y cuando no atenten contra los derechos fundamentales o vayan en contravía de la Constitución y el bloque constitucional. Entonces, eso es importante tenerlo muy presente nosotros para que en materia de investigación podamos darnos una visión más, o por lo menos llevarle el conocimiento a ese juez a que tome una decisión acertada. En conciencia social, porque también el público está observando, está analizando. Quien más puede estar acercándose a lo que están viendo es el que está atrás observando. Ese es el público, es el asistente, no solamente los que estamos allí, ya sea como fiscal o como ministerio público o como representante de víctimas o como defensa o como el mismo acusado o el mismo juez, sino que en un medio, en una sala de audiencia, todo confluye y se hace un trabajo armónico a fin de establecer más o menos la aproximación a una verdad de las cosas. De manera entonces que tengamos muy presente eso, y dejo aquí solamente esta exposición, y ojalá en otra podamos ampliar más aspectos referidos puntualmente a esta ley 906 del 2014 o el nuevo sistema penal acusatorio, aunque ya no es tan nuevo porque tenemos la vigencia desde el 2004, prácticamente ya una década a 10 años. Decimos que es nuevo porque realmente hay países que ya tienen tradición en esto, más avanzado que nosotros, y aún todavía ya se dan situaciones novedosas. ¿Cómo no hacerlo aquí en nuestro medio, donde apenas estamos pues prácticamente comenzando con un sistema el cual día a día vamos a tener nosotros pronunciamientos de las Cortes Supremas de Justicia, decisiones de los jueces, de los tribunales, etcétera, quienes son los que toman, entran a la jurisprudencia, que son el complemento y la ayuda para los jueces y para todo el conglomerado jurídico. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.